Muy buenas tardes a todos y todas las asistentes. Bueno, voy a intentar continuar tratando de realizar algún aporte después de una charla tan interesante, tan brillante del doctor Vítulo, y veremos qué podemos aportar en estos 15 minutos en el caso de estos ejes temáticos tan amplios que hemos tratado de incorporar al evento para que pueda tener mayor lugar la reflexión y el intercambio de opiniones que oportunamente se pueda dar. Inicialmente quiero primero, antes de pasar las diapositivas que traía preparadas, hacer un breve esbozo sobre una visión comparada del derecho de sociedades actualmente. En el caso del derecho de sociedades, son muy pocos los aportes de la prácticamente escasísima aporte de la doctrina comparada sobre el derecho societario comparado. Podemos apreciar cualquier cantidad de monografía, de investigación, particularmente en derecho contractual, responsabilidad civil, contratos en general. Sin embargo, en el caso propiamente de un análisis comparativo del derecho societario, estamos en grado de deuda con nuestra disciplina y con nuestra profesión. Y esto llama poderosamente la atención, sobre todo si hacemos una mirada muy particular a lo que estaba ocurriendo en Europa desde hace 50 años para acá. Apreciamos que en el derecho de la Unión Europea, donde más se ha estudiado, donde más directivas comunitarias han aflorado y se han presentado con una gran cantidad de discusiones y reflexiones en cuanto a la interacción entre el derecho comunitario y el derecho nacional, a través de esta pretendida armonización que se le quiere dar al derecho de sociedades en Europa, ha generado la mayor cantidad de normas comunitarias e internas en los últimos 50 años, algo que normalmente no tiene parangón en una materia como es el derecho de sociedades. Sin embargo, si nos venimos a Centroamérica o a nuestra región en particular, apreciamos que esas discusiones son total y absolutamente al margen. En ese sentido, creo oportuno que en nuestra legislación se puedan establecer cambios importantes de acuerdo a los retos que estamos viviendo en nuestra realidad actual. En el caso del derecho de sociedades, es muy importante tal vez poderlo visualizar en tres momentos históricos sumamente importantes. Por un lado, quisiera referirme a su origen ya conocido a nivel científico, que se dice que fue más que todo con las compañías de Indias, y sobre todo como un derecho societario eminentemente público, un derecho societario donde estaba vinculado enormemente con la monarquía, con los países de ese momento en expansión, de conocer nuevos territorios, y en ese sentido es donde prácticamente podemos decir que es el origen del derecho de sociedades, por la importancia que tenía el aporte relacionado con el patrimonio autónomo y el aporte que podría dar, por un lado, las coronas, como la monarquía inglesa, la francesa y la holandesa, y por otro lado, aquellos aportes de algunos inversores privados que podrían generar esta aventura tan importante en aquella época. Posteriormente, nos venimos al segundo momento histórico que yo considero que es de vital importancia. Me refiero particularmente al Código de Comercio francés de 1807. A través de ese código, prácticamente que es el germen de lo que hoy conocemos como la persona jurídica, y se da un viraje sumamente importante respecto a lo que es propiamente ya la sociedad como una entidad del derecho privado, del derecho mercantil privado que normalmente hemos desarrollado y conocido. Y bajo ese punto de vista, el gran reconocimiento que le debemos al derecho francés sobre esta propuesta es sumamente importante, que lógicamente coincidió con la codificación civil 3 años antes, con el famoso Código Napoleónico de 1804. De ahí pasamos a un momento histórico, desde luego que mucho más reciente, que tendría que venir en Europa también con esa situación no de confrontación, pero sí total y absolutamente de casas y de propuestas muy separadas entre el derecho alemán y el derecho francés. Me refiero, lógicamente, a las leyes que a partir de 1937-38 se dio en Alemania,
donde se pasa a una propuesta más publicista del derecho de sociedades, donde se incorpora con una situación muy interesante que luego analizaremos, la teoría orgánica, ya a partir de esa época, y donde países muy cercanos como los italianos y luego España, particularmente con la escuela que nos dejó heredado el gran maestro Joaquín Garrigues, que partió de una propuesta de tratar de incorporar esa herencia, esa filosofía, esos aportes del derecho alemán en el derecho español, y así sucedió en su momento con la Ley de Sociedades Española de 1951. Volviendo nuevamente a la situación alemana, el punto donde se habla es de la reforma, de las reformas a partir del año 1965, donde ahí prácticamente se viene a reformular todo un cambio estructural importantísimo en el derecho de sociedades alemán, particularmente también por la influencia que ya empezó a tener el derecho estadounidense en Europa. Temas como referidos a la protección de los acreedores, la protección del inversor, la especulación, la transparencia de los mercados, esa colindancia tan importante que hoy apreciamos entre el derecho de sociedades y el derecho de mercado de valores, era prácticamente desconocida a inicios de los años 80 aún en Europa. A partir de esa influencia, con realidades de conglomeración accionarial sumamente distintas entre lo que tiene que ver con la cultura europea y la cultura norteamericana, por cuanto en los Estados Unidos el prototipo y modelo societario es aquella sociedad donde mañana, de manera muy oportuna y brillante, seguramente el doctor Vítulo nos va a seguir hablando sobre el tema de la dispersión accionarial, que es su tema que está para mañana reservado, pero simplemente quería darles a ustedes algún tipo de información sobre el aspecto que en los Estados Unidos el prototipo de sociedad abierta, bursátil, es aquella conformada por una gran cantidad de inversores institucionales y también de inversionistas en general, como son normalmente estos fondos de inversión, y en particular ahí se da entonces algunas situaciones relativas a lo que tiene que ver con los choques de agencia, los problemas del conflicto de interés entre el interés personal y el interés propiamente de lo que se llama el interés social, que es un tema ahora en constante discusión, en constante revisión a nivel de la doctrina comparada. Y por otro lado, un derecho europeo donde más ha estado calado el aspecto del grupo de socios, más que todo mayoritarios versus minoritarios, donde los conflictos de gestión operan generalmente similar a como se ha dado en Centroamérica, referido particularmente a la situación de la eventual, a veces, tiranía de las mayorías en perjuicio de la situación de inferioridad política que tienen los socios minoritarios. Entonces, bajo ese punto de vista se ha empezado a dar esa amalgama muy particular entre lo que es Europa por un lado y lo que es el derecho estadounidense por otro lado, pero en alguna medida ya se va obteniendo algún margen de estandarización, sobre todo con ese desbocamiento tan terrible y espantoso que vivimos en el mundo económico y desde luego con todas las secuelas jurídicas y de grandes problemas de tipo social que fue la crisis financiera del año 2008. Me quiero referir en particular entonces ahora a dos fenómenos muy importantes que es parte de la incorporación de los temas que hemos decidido incorporar a este evento tan interesante que hemos estado acá comentando a partir de mañana. En los años 90, digo a partir de ayer, en los años 90, uno de los problemas más serios que generó un gran tsunami en el derecho de sociedades fueron los escándalos corporativos. Más que todo en el seno de la corporación como tal, en el seno de las sociedades, se presentaron enormes problemas, enormes agujeros de tipo de gestión, entre lo que tenía que ver con los managers,
con los que prácticamente son los llamados por su especialidad, capacidad, conocimiento de alta gerencia en las escuelas de negocios, normalmente de las más prestigiadas en el mundo anglosajón, donde bajo esa propuesta se creía que las decisiones que podían tomar estos managers, estos gerentes, iban a ser siempre en interés, de ese interés idílico, ideal de la sociedad, cuando de por medio lo que había eran muchas veces serios conflictos de intereses y serias desviaciones patrimoniales. Entonces fueron muy lamentables los casos como Parmalat en Italia, de la empresa que era prácticamente uno de los íconos en el caso de los productos lácteos en Italia, el caso también de Enron, una empresa dedicada a la energía, a la electricidad generalmente, el caso de WorldCom y otras más empresas que tuvieron enormes situaciones de fraudes, y entonces eso generó que obviamente se diera a partir del año 2002 una propuesta estadounidense que provino de dos muy conocidos congresistas. La propuesta se llama, la ley se le debe a esos dos congresistas, Sarbanes-Oxley, donde se establece una serie de prerrogativas, normalmente de tipo preventivo, para la evitación de estas crisis tan particularmente desastrosas que se dieron en estos años 90 y que en el año 2002 se trataron de implementar canales de solución, de respuesta a estas situaciones y que tuvieron un amplio reflejo en lo que es el derecho del mercado de valores, el derecho de sociedades y lógicamente en el derecho concursal y también en lo que tiene que ver con el manejo de las firmas de auditorías contables, porque se le da una muchísimo mayor proyección e implicación a lo que en alguna medida es el control externo, porque el control interno prácticamente no fue lo suficientemente leal, lo suficientemente capaz de poder evitar este tipo de situaciones. Esta ley, repito, se implementa en los Estados Unidos en el año 2002 y en la época de la administración de George W. Bush, y se imponen una serie de estándares estrictos de administración e información societaria por parte de las sociedades que cotizan en los mercados de valores. Algunas de estas disposiciones de la ley entraron en vigencia de manera inmediata, mientras que otras tuvieron cierto aplazamiento. Esto incluso en nuestro sistema del mercado de valores, que sabemos de nuestro desarrollo que no es muy amplio por una economía sumamente pequeña, con un país tan pequeño de apenas 51,000 kilómetros cuadrados como lo que es Costa Rica. Sin embargo, ya en alguna medida este tipo de normativa ha venido a plantearse a nivel de disposiciones de la Comisión de la Superintendencia General de Valores por el amplio soporte reglamentario que tienen estas entidades de supervisión y fiscalización en el mercado de valores. Finalmente, apreciamos la situación del 2008, que ya prácticamente esta crisis se origina en el propio seno de lo que es los regímenes de regulación financiera, lo que son propiamente los sistemas bancarios, los sistemas ya de supervisión como tal, donde se ha venido mucho a poner en duda algunas entidades regulatorias y una de las más tal vez conocidas, admiradas, que es la Security Exchange Commission, de allá surgida a partir de los años 29 y 30, con la situación de los grandes problemas de la depresión de la economía en el mundo, y que lógicamente tuvimos la particular sensación de que con la globalización y la interconexión a nivel tecnológico, esto del 2008 podría tener significados apocalípticos, y afortunadamente todavía estamos respirando y estamos en una situación relativamente estable, por lo menos en esta región de Latinoamérica. Pues bien, traía unas diapositivas, pero yo creo que no me va a dar tiempo. Estoy ya prácticamente que bordeando la tarjeta entre amarilla y roja, es como media anaranjada,
Tal vez por ahí podemos hacer algún tipo de propuesta final sobre esta situación de la mirada comparada al derecho de sociedades y como cuáles son la agenda que podría ofrecernos este derecho de sociedades que está en constante evolución, en constante intercambio, en constantes aportes y que tienen una aplicación transversal en nuestro ordenamiento jurídico. En primer lugar, dentro de los grandes aportes que podríamos tomar en consideración dentro de estas agendas que muchas veces salen de eventos como el que nos ocupa, podríamos pensar inicialmente en este fortalecimiento de los derechos de los accionistas. Un fortalecimiento para que los accionistas vuelvan a tener en alguna medida una posición de mayor resguardo de ese derecho a información a que en su condición de socio toda persona lo ostenta para poder participar debidamente en las juntas convocadas, poder oponerse a cierto tipo de decisiones de las mayorías, que no necesariamente por ser las mayorías sea normalmente la santa palabra y la mejor decisión que se pueda dar respecto al interés de todos los socios en general. Otro aspecto que también de los tres que voy a mencionar, yo voy por el segundo, estaría referido a fomentar las reglas de protección a los acreedores. Y bajo ese punto de vista tenemos que tener muy en cuenta la situación de interconexión con el derecho concursal en lo que tiene que ver con los aspectos de la infracapitalización. Ya agarré un poco de oxígeno nuevamente. Y bajo ese punto de vista sería importante también tener disposiciones preventivas. Y finalmente, el último aspecto y quizá el más polémico y el más delicado, es el tema que en Europa se ha venido discutiendo enormemente a través de la segunda directiva, que tiene que ver con el tema de lo que es propiamente la situación del capital social. En Europa se está cuestionando que el capital social, en alguna medida, su fin de garantía a los acreedores, no ha sido lo suficientemente ágil y efectivo para evitar problemas de tipo falencial o de infracapitalización. Y bajo ese punto de vista, la gran discusión es si con la carga que tienen los accionistas a través de un capital social garantizado mínimo, que a veces son sumas de dinero muy altas, tendría que pensarse en algunas propuestas que el derecho estadounidense ha implementado, más relacionadas con el fortalecimiento de los medios o los instrumentos de insolvencia. Y por último, ya para terminar, simplemente quisiera recordar que una de las propuestas más importantes en el derecho de sociedades actualmente es hacer esa simplificación de sociedades más ajustadas, como con un traje a la medida, de acuerdo al tipo de gestión de emprendimiento que cada empresario quiera desarrollar. Y yo creo que esa es una de las tareas más importantes que tenemos nosotros en Costa Rica, a tratar de implementar este tipo de sociedades simplificadas, como lo ha hecho Colombia recientemente y como se ha venido dando en Francia y otros países, que ha dado un resultado tremendamente efectivo. Muchísimas gracias y creo que me pasé un poquito.